Hola chicos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a el segundo cuatrimestre de, de este año 2021. Bueno, yo soy Fabricio Carballo, creo que la mayoría de ustedes ya me conoce de alguna materia anterior, probablemente de metodología de la investigación. Y bueno, y este cuatrimestre voy a estar a cargo de la asignatura de estadística aplicada a la psicología para las comisiones A, B y C, ¿sí? Junto con Jerónimo Escudero, que fue profe también de metodología de la comisión D. Lo primero que vamos a hacer es presentarles un poco cómo va a ser la modalidad de cursada, cuáles son los contenidos y también lo que a ustedes les interesa, cómo hacemos para aprobar la materia. Bien, ustedes van a tener en el aula virtual un programa que es un programa resumido, que es para los alumnos, donde están justamente todas las unidades, y en cada unidad van a tener los capítulos de los libros con los que vamos a trabajar. Sí, vamos a trabajar con dos libros, el de Triola y el de Amon, que son dos libros que tratan los mismos temas, pero son diferentes en la forma de abordarlos, en el sentido de que el Triola es mucho más largo, como lo explica, pero también es mucho más didáctico. Por ahí si alguno tiene más dificultades con la estadística, le conviene ir por el Triola porque es muy explicativo, pero al que por ahí le resulta más sencillo puede ir directamente al Amon, que es más corto, pero como es más corto también es de mayor dificultad de lectura, porque cada cosa que dice es un concepto o algo así. ¿Sí? Entonces acá van a tener justamente el programa, ¿sí? Que consta de, creo que son 5 unidades, que tenemos una introducción a la estadística, después herramientas de recolección de datos, lo que es análisis exploratorios de datos, interpretación, elaboración y análisis gráfico, y bueno, un poco de nociones básicas de probabilidad, que ya vamos a ir viendo de qué se trata cada una de estas cosas. Pero lo principal de esta materia es que es una materia eminentemente práctica, donde, por el tipo de alumno que solemos tener, la carrera que estamos y la cantidad de horas que tenemos de disponibilidad, es simplemente una introducción muy básica a lo que es la estadística. Vamos a ver cosas muy básicas. No es una estadística avanzada, ¿sí? Simplemente es casi estadística descriptiva y nociones de probabilidad lo que vamos a ver. Pero aunque sean pocos los elementos teóricos que vamos a tener, es importante que los sepan utilizar, ¿sí? Así que van a ver que la materia está dividida en dos partes, una parte que es teórica y la otra parte que es práctica, que en realidad es una sola gran unidad. Ya se los voy a explicar mejor cuando explique el tema de la evaluación. Entonces van a tener este programa donde se pueden ir fijando más o menos qué es lo que vamos viendo, pero una cosa que venimos implementando ya hace un par de años y que nos viene funcionando muy bien es este cronograma de las materias, ¿sí? En este cronograma van a tener clase por clase, ¿sí? Acá tienen la semana de él, porque como son diferentes comisiones quizás puedan tener en diferentes días la materia, entonces va por semana, todas las semanas de clases que vamos a tener, qué contenido vamos a estar trabajando, ¿sí? Por ejemplo, esta es la semana del 16 de agosto, vamos a estar trabajando la introducción a la estadística, se pueden basar en el capítulo número 1 de Triola y en el número 2 de Amon y el número 3, ¿sí? La clase que viene vamos a estar viendo ya lo que es distribuciones de frecuencias y tablas de frecuencia, y acá también tienen la bibliografía y el docente que va a estar a cargo de la clase, ¿sí? ¿Ven? Entonces cada semana ustedes ya se pueden fijar la semana anterior qué es lo que van a ver, y lo ideal sería que ya vengan con la bibliografía leída, o si están viendo las clases pueden ir consultando el libro a medida que va la clase, porque ya saben de qué va a tratar, ¿sí? Acá clase por clase, y justamente, bueno, primeras clases las doy yo, después las va a dar Jerónimo, y acá tenemos también marcadas las clases de consulta, ¿sí? Por ejemplo, el 27 de septiembre se presenta el trabajo de campo. Van a ver, ahora les voy a contar cómo es este trabajo de campo que tienen que realizar para aprobar la materia, y se realiza el trabajo práctico número 1, que el trabajo práctico número 1 es una preparación para el parcial, justamente por eso ponemos una clase de consulta. Las clases de consulta van a ser sincrónicas dentro del horario de cada comisión, ¿sí? Eso va a ser todo informado por el aula virtual.
El 4 de octubre es el examen parcial, el 11 de octubre es el recuperatorio. Y vamos a hablar un poco de la evaluación, un solo parcial. ¿Sí? Es obligación, es condición necesaria para la cursada, para aprobar la cursada, aprobar el parcial o su recuperatorio. ¿Sí? Y vamos a tener después una instancia de autoevaluación. ¿Por qué? ¿Cómo se aprueba la materia? Hay dos posibilidades para aprobar la materia, la fácil y la difícil, digamos. La fácil, la que si todo fluye es la que va a ser. Ustedes rinden un parcial, que es un parcial para ver más o menos que lleven o sea, la idea de ese parcial no es eliminar al estudiante, sino es obligarlos a ir al día con las lecturas. Si rinden ese parcial satisfactoriamente, después vamos a dedicar todo el trabajo, toda la energía a la realización de un trabajo de campo. El trabajo de campo consiste en aplicar una encuesta sobre consumo de sustancias en diferentes escuelas de Bahía Blanca. Eso lo vamos a ir dividiendo por grupos. Cada grupo va a ir a una escuela, va a tomar las encuestas, va a tener que codificarlas, va a tener que pasarlas a un Excel, qué sé yo. Y de esta manera justamente vamos a aprender a utilizar bases de datos, van a tener que realizar gráficas, etcétera, y van a tener que hacer un análisis de resultados. En el final, si todo va bien, justamente lo que vamos a hacer es presentar los trabajos que hicieron cada uno, los informes que hicieron cada uno de los grupos. Eso es el trabajo final, ¿sí? Para rendir este trabajo final se tiene que presentar todo el grupo junto porque no guardamos notas, ¿sí? Lo mismo que fue en metodología de la investigación, más o menos. En metodología de la investigación arman un proyecto de investigación. Ahora el proyecto ya está armado, digamos, es un proyecto que armamos nosotros, que tenemos nosotros, y ustedes simplemente lo van a implementar y van a tratar de hacer algún análisis de la escuela que les haya tocado. Por eso tenemos una segunda evaluación que es justamente una autoevaluación, en donde cada compañero del grupo evaluará a sus compañeros, ¿sí? Es una autoevaluación del grupo. Y obviamente si algún alumno, sus compañeros lo desaprueban, esto tiene nota de parcial y por lo tanto tampoco aprobarían la cursada. O sea, el grupo tiene la potestad, si así lo cree, de eliminar del grupo a alguno de los compañeros si este justamente no se comportó adecuadamente o no colaboró en la labor grupal. ¿Sí? Yo pongo acá que en la última clase pues, estaríamos presentando los trabajos integradores. Es muy raro, pero si algún equipo logra presentar los trabajos prácticos, logra terminar los trabajos prácticos antes del fin de la cursada, podemos hacer una presentación. Recuerden, desde ya se los digo, porque no queremos tener problemas más adelante, tener todas aprobadas las correlatividades antes de presentarse al examen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el final es la presentación de su trabajo de investigación. Si ustedes hicieron todo el trabajo de investigación y vienen bárbaro y se van a presentar en la primera fecha, presentan, perfecto. Ahora, si alguno de los integrantes del grupo no está en condiciones porque debe correlatividades de presentarse, ¿sí? No le guardamos la nota, ese alumno se tendrá que presentar solo más adelante. Si te presentás solo más adelante, tenés que rendir un final teórico-práctico, un final donde te va a dar ejercicios de estadística, donde tendrás que resolver y donde entra lo que entró en el primer parcial y todas aquellas cosas que no entraron en el primer parcial, que principalmente tiene que ver con el tema de probabilidad. Obviamente el que quiera rendir individualmente puede rendir individualmente, pero es mucho más sencillo, me parece a mí, rendir de manera grupal. O sea, es la finalización de un trabajo que vamos a realizar todos durante el cuatrimestre. Entonces, con este cronograma ustedes se pueden organizar, ya tienen la fecha del parcial, sepan que es un parcial, una autoevaluación y el práctico final, que se defiende en la fecha de final, y recuerden de tener todas las correlatividades aprobadas y anotarse todos en la misma mesa, ¿sí? Esas son discusiones que van a tener que hacer cada grupo. Entonces creo que la evaluación está clara, el programa está y el cronograma también está. Respecto de la bibliografía, vamos a subir toda la bibliografía al aula virtual en formato PDF, pero también la van a poder tener en formato papel si así lo desean. Lo voy a dejar en Z copiados y que son los capítulos seleccionados de los dos libros con los que vamos a trabajar.
La organización de las clases se van a subir todos los jueves alrededor del mediodía o a la mañana, y van a ser asincrónicas, excepto las consultas que están pautadas justamente para la semana del 27 de septiembre, que es la anterior al examen, y la semana del 1 de noviembre, que es donde vamos a estar trabajando sobre el final. Y probablemente acá agreguemos algunas consultas sobre el final para ver justamente los trabajos integradores de cada grupo. Así que las clases van a ser asincrónicas, las van a estar subidas a la página junto con la bibliografía, las pueden ir siguiendo. Y otra cosa más, por el tema de comunicación, si se necesitan comunicar si tienen alguna consulta, por favor no la realicen por mensaje privado. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque el sistema de mensajería del Unisal generalmente funciona mal. Y segundo, porque muchas veces la duda que tiene un alumno es la duda de otro alumno. Entonces, si yo voy a hacer un foro para consultas, entonces hacen la consulta del foro. Yo respondo al foro y la ven todos la respuesta. Y por ahí algún alumno tenía la misma duda y evacuamos la duda todos juntos. O por ahí inclusive yo esta semana, en vez de, no lo miro el lunes, lo miro el jueves, el foro. Y por ahí algún alumno ya contestó. Así que les sugiero la utilización del foro, ¿sí? Y no del mensaje privado, a no ser que sea un asunto privado, que en ese caso privilegiaría el mail. Eso con respecto a lo que es la organización de la cátedra. Como le dije, vamos a estar Jerónimo Escudero y yo, y creo que no me olvido nada. El tema de la nota para aprobación, la nota para aprobación es 6, ¿sí? Vieron que es el 6, que el 4, que es 6. No, aprobamos con 6 y listo, ¿sí? El que saca menos de 6, generalmente yo lo que hago, por ejemplo, si yo saqué el 55 te lo redondeo a 6, pero poner que saqué 50%. Bueno, 50% no llegas a 6. No te pongo el 5, ¿por qué no pongo el 5? Porque el sistema automáticamente, más de 4 te considera aprobado. Entonces si sacas un 50% te va a tocar una nota 3. Si te sacaste un 40% o menor te va a tocar una nota 2. Sí, o sea, todos los desaprobados van a tener o 3 o 2 y todos los aprobados van a tener la nota que corresponda. Eso respecto a las notas de aprobación. La materia no es promocionable, digamos, pero el final es la defensa del trabajo, casi una promoción. Creo que no tengo nada más que decir respecto a las cuestiones introductorias, así que vamos a pasar ya directamente, ¿sí?, a lo que es introducción a la estadística. Para esto nos vamos a basar en estos dos capítulos de Amón, que es medidas en psicología y que es la estadística, y justamente la introducción a la estadística. Bien. Bien. ¿Qué es la estadística? ¿Sí? La estadística, vamos a decir que es una ciencia, ¿sí?, que recoge, ordena y analiza los datos de una muestra extraída de una cierta población y que a partir de esta muestra, valiéndose del cálculo de probabilidades, se encarga de hacer inferencias sobre la población. ¿Sí? O sea, es una ciencia de datos, es un poco data science, es una ciencia que justamente recoge, ordena y analiza datos. ¿Sí? De una muestra, también puede ser de una población, ¿sí? Bien, hay dos grandes ramas de la estadística, ¿sí? La estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es aquella que me permite justamente describir algún tipo de fenómeno, ya sea una muestra o una población. Tiene que ver con cómo recolectar datos, cómo ordenarlos y cómo analizar previamente esos datos, cómo visualizarlos, que es todo lo que vamos a ver a lo largo de esta cursada, ¿no? Medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición. Me muestra los datos. Ahora, generalmente yo saco datos de una muestra, o cuando realizo un experimento, peor, saco datos de una situación controlada, pero yo trato de ver cómo esa manipulación que yo hice de la realidad funciona. Por ejemplo, si yo le pongo a sujetos películas violentas y después me fijo si son violentos, yo estoy haciendo una manipulación
Pero lo que yo quiero inferir es si la exposición a contenidos violentos aumenta la violencia a nivel social, no en esa muestra particular. Entonces yo necesito hacer un salto, una generalización. Y esto justamente se llama inferencia, hacer una inferencia. Esta verificación de inferencias acerca de la población en función de una muestra. Y esto es todo lo que se hace justamente el cálculo de probabilidades, es la bisagra que engancha la estadística descriptiva con la inferencial. Por eso nosotros vamos a llegar hasta el cálculo de probabilidades como para que ustedes tengan la visión de hacia dónde va la estadística, la parte interesante de la estadística, es decir, bueno, con esta muestra, con estos datos, ¿cuánta confianza tengo yo de que esto realmente suceda en la población? Eso me lo va a decir, eso es una inferencia. Tiene que ver con la probabilidad de cometer cierto tipo de errores. Tiene que ver con la prueba de hipótesis, ¿sí? Esto que hablamos de la hipótesis nula y las hipótesis alternativas. O sea, la estadística hay problemas que son metodológicos y problemas que son estadísticos. Mientras más yo sepa de estadística, voy a hacer un mejor diseño metodológico, y mientras más sepa de metodología, voy a tener menos problemas estadísticos. Y un refrán que es para acordarse para siempre, que es: lo que está metodológicamente mal hecho, no hay estadística que salve, ¿sí? Si algo está mal hecho metodológicamente, está mal hecha la muestra, está mal hecha la recolección de datos, está mal la herramienta de medición, no lo puedo solucionar de manera estadística, ¿sí? Pero bueno, justamente la estadística lo que sí me va a decir es, si yo tengo una hipótesis, como por ejemplo esta, la exposición a contenidos violentos aumenta la violencia, y yo analizo 100, 200, 1000 casos, en todos esos casos voy a tener diferentes niveles de certidumbre respecto de la relación entre la exposición a contenidos violentos y la violencia, ¿sí? Y ese valor de cuán seguro estoy me lo va a decir la estadística. Ahora, si yo estoy midiendo de manera correcta o incorrecta la violencia, si yo la mido como violencia física, si la mido como golpes, o si la mido en una escala, son problemas metodológicos y no son estadísticos, ¿sí? Espero que quede entendido y cuán importante es esta relación, pero también cuál es la diferencia. Bien. ¿Qué es un dato? Es una muy buena pregunta que siempre les cuesta mucho a los alumnos explicar. Un dato es simplemente una representación numérica de una variable de una cualidad de la realidad. O sea, siempre tenía un profesor que siempre decía lo mismo: no son números, son datos. ¿Qué significa que no son números, son datos? O sea, si el número de muertes por violencia de género en Argentina es de, no sé, 2000 personas por día, ¿sí? 2000 no es un número, no es el año 2000, no, 2000 son una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, así hasta llegar a 2000, ¿sí? Entonces es un dato, representa una característica de la realidad. ¿Cuál es la característica de la realidad? Y bueno, la violencia, medida como en números. La estatura, 1,70, no es 1,70, es lo que mide tal persona, ¿sí? Bien, a grosso modo podemos hablar de datos cuantitativos y datos cualitativos. Los datos cuantitativos tienen que ver con todo aquello que yo puedo ponerle número, ¿sí? Cuantificar, ¿sí? Altura, duración, peso, cantidad, ¿sí? Y los cualitativos tienen que ver con las cualidades, ¿sí? Por ejemplo, color preferido, ¿sí? O no sé, sí, el color de pelo de una persona, si yo quiero, qué sé yo, estoy viendo el género, cuestiones descriptivas que no son cuantificables. De todos modos, esta dicotomía cualitativo-cuantitativo es hasta ahí nomás, porque yo los datos cualitativos los puedo representar como frecuencias, que es lo que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si yo digo el color de pelo, que es un dato cualitativo porque no es numérico, perdón, el que es un dato cualitativo porque no es numérico, yo puedo decir, bueno, en este curso que hay 50 personas, tengo 20 personas morochas, 20 rubias y 10 personas coloradas, por ejemplo. Entonces, cuantifiqué de alguna manera algo que es cualitativo. Otra forma de diferenciar, de discriminar, de clasificar los datos o de tipos de datos, estos son los cuantitativos, pueden ser discretos o continuos. Esto es fácil de entender. Discretos, por ejemplo,
número de alumnos que aprobaron el examen, 50. No puede haber 50,3 alumnos. O sea, no puede haber un tercio de alumno que haya aprobado. Una parte del alumno aprobó y la otra no. ¿Sí? Son datos continuos, discretos, perdón, porque no puedo separarlos. Los datos continuos son todos los infinitos, pueden tomar cualquiera de los infinitos valores dentro de la escala. Por ejemplo, la estatura. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de la estadística, ¿qué van a ser las variables? Las variables van a ser vectores de datos. ¿Qué significan vectores de datos? ¿Sí? Una columna con un montón de datos. Por ejemplo, estatura de sujeto A, tal estatura, sujeto B, tal estatura, sujeto C, tal estatura. ¿Sí? Esto genera un vector que va a ser mi variable. Obviamente las variables pueden ser independientes y dependientes. ¿Sí? Las independientes son aquellas que el investigador manipula, controla, y las dependientes son aquellas que miden. Esta lógica de los tipos de datos que tengo por variables es la misma para dependientes e independientes. O sea, yo puedo tener independientes que sean numéricas, que sean categóricas, que sean discretas, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá fíjense ya, en primer clase, cómo nos empezamos a dar cuenta de la necesidad de comprender las dos cosas para tener mejores diseños y mayor potencia en nuestras investigaciones, ¿sí? Si yo ya sé de antemano estas cuestiones, siempre me conviene tener alguna variable cuantitativa. Y de estos tipos de variables cuantitativas, mientras los datos continuos son mucho más manejables, mucho más permeables, se les pueden aplicar más herramientas estadísticas y matemáticas. Entonces, si yo puedo elegir entre el uso de dos escalas, y una es una escala continua, la otra es una escala discreta, bueno, ya la selección, cuando ya sé de estadística y metodología, ya voy seleccionando cosas que después me faciliten el análisis de datos, la obtención de datos, etc. Ahora, esta es una discusión como la discusión de si es la psicología una ciencia, ¿no? Que tiene que ver con esto. ¿Podemos medir? ¿Qué medimos en psicología? ¿Qué es la medida? Bueno, la medida justamente es la atribución de números a los objetos siguiendo ciertas reglas. Fíjense la relación con la operacionalidad de las variables, ¿no? Yo utilizo ciertas reglas para transformar una característica en un número que representa esa característica, ¿sí? Entonces, voy a tener algunas características que son cualitativas, como por ejemplo, justamente el sexo, y estas características pueden adquirir diferentes modalidades. Se le va a llamar característica al atributo que yo estoy interesado en medir, por ejemplo, personalidad, por ejemplo, y la modalidad va a ser cada una de las categorías posibles que tiene esa característica. ¿Sí? Si el dato es cuantitativo continuo, las modalidades son infinitas, pero puede que no estén todas ocupadas en mi muestra. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, voy a hacer variable independiente, les hago un test de personalidad que me dice si es, qué sé yo, vamos a usar el DSM para clasificar, si es un trastorno histriónico, si es un borderline o si es un antisocial, formalmente. Entonces me va a decir 1, 2 y 3. Yo tengo, la característica es personalidad, la modalidad, tengo 3 modalidades, ¿sí? Ahora, si yo quiero una característica que sea altura, y yo voy a poder medir 1,50, 1,55, cada una de esas posibles medidas puede ser una modalidad. Ahí se complica, entonces a veces conviene agrupar las modalidades, que lo vamos a ver más adelante en tabla de frecuencia. Pero la modalidad entonces sería cada una de las posibles valores que toman las características. No los posibles valores, sino las modalidades, justamente. En el ejemplo del sexo de característica, la modalidad que puedo asumir es varón o mujer. En el caso de la personalidad que yo decía, con estas 3 personalidades, son esas 3 personalidades. Fíjense cómo la modalidad que puede adquirir está muy relacionada con el tipo de instrumento de medición que yo utilizo, ¿sí? Entonces, ¿qué van a ser las escalas de medida? Las escalas de medida van a ser justamente ese conjunto de modalidades empíricas, ¿sí?, distintas y números distintos puestos en correspondencia biunívoca. ¿Qué significa puestos en correspondencia biunívoca? Si yo estoy en la modalidad varón, no puedo estar en la modalidad mujer, y si estoy en la modalidad mujer, no puedo estar en la modalidad varón, ¿sí? Entonces la relación entre la característica mujer o varón y la modalidad a la que pertenezco, 0, 1, generalmente se le ponen 0 las mujeres, 1 los varones,
tiene que ser unívoca. Yo no puedo tener que el 1 represente a mujeres y a varones, ¿sí? Entonces, los tipos de niveles de medición o escalas de medida se conocen, tienen que ver con las características que estas escalas de medida van a tener. Cada escala de medida va a ser diferente. O sea, por ejemplo, el ejemplo más típico es, yo puedo medir esto. Si mido la personalidad, puedo medir que me dé una categoría de personalidad, digamos a qué categoría pertenezco, y voy a tener, en el ejemplo que yo di, 3 modalidades. O puedo hacer una escala continua que me diga, en realidad son dimensiones de personalidad, y te voy a decir del 100% qué porcentaje de cada personalidad corresponde con vos. ¿Sí? Por ejemplo, tenés un, no sé, 50% histriónico, 30% border y 20% antisocial. Entonces te lo tiro de esa manera. Son 2 tipos de escalas de medida distintas para abordar el mismo problema que es personalidad. Entonces, en el nivel más básico de las escalas voy a tener escalas que son nominales, en donde yo le atribuyo un número o puede ser una letra a determinada característica. Que lo único que hace ese valor, ese dato, esa medida, lo que me dice es cuál es la característica. Por ejemplo, el más típico es color. Yo puedo decir, bueno, el color rojo, verde y azul. Entonces el rojo va a ser 1, el verde 2 y el azul 3. Entonces, ¿quién está vestido? Cuento el número de personas que están vestidas de azul y les pongo 3, etc. Es nominal porque nombra, ¿sí? Simplemente el 3 no representa nada, no representa una medida en sentido absoluto, sino que representa, es una categoría que le da nombre, o sea, es un valor que da nombre a una categoría, ¿sí? Son nominales justamente por eso. Es importante esto porque después hay ciertas cosas que podemos o no podemos hacer con datos nominales. O sea, hacer un promedio de datos nominales no tiene ningún sentido. Si yo agarro, justamente le pongo valor 3 al azul, 2 al verde y 1 al rojo, y cuento cuántas personas se visten de rojo, de azul y de verde, y después saco el promedio, no me va a decir nada respecto de cómo se visten las personas. Entonces tengo que aplicar otras técnicas estadísticas para ver medidas de tendencia central, medidas de dispersión, etc. ¿Sí? En un nivel más arriba tenemos datos que son ordinales. Los datos que son ordinales ya representan diferencias de magnitud entre los niveles de la variable. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pero estas diferencias de magnitud no son absolutas, son arbitrarias y son las típicas escalas de mucho, poco, nada. ¿Sí? Entonces, no es que mucho es el doble de poco y poco es el doble de nada. No hay una relación matemática, digamos, una relación unívoca, una relación proporcional entre los niveles de la variable entre ellos, ¿no? Entonces, simplemente, pero sí, mucho es más que poco y poco es más que nada. Entonces, ordena es una variable justamente ordinal, pero no me permite categorizar. Entonces yo puedo justamente, terminamos de cursar y les hago un cuestionario y digo, la materia les gustó mucho, poco, nada. Yo no puedo cuantificar eso. Ahora, de la misma manera, yo podría agarrar y decir, bueno, voy a hacer una escala del 1 al 5, en donde el 5 es lo que más me gustó y el 1 es lo que menos me gustó. Y te voy a pedir que en una escala de 1 al 5 me digas cuánto te gustó la materia. Eso se llama una escala de Likert. Son muy utilizadas y creo que las vimos en metodología. Estas escalas de Likert son justamente escalas de intervalos, en donde ya va a haber una relación y ahí sí puedo decir que el 1 y el 2 tienen una relación de el doble, digamos, ¿sí? 1 más 1 es 2, etcétera, etcétera, etcétera. Estas escalas de intervalos nos permiten realizar ciertas operaciones matemáticas como la suma, la resta. Acá sí puedo sacar promedios, puedo sacar desvíos y puedo hacer un montón de otras cosas más. Y son de las más comunes, las escalas de intervalos, ¿sí? Son las escalas comunes y corrientes. Y por último tenemos las escalas de razón. Las escalas de razón son medias difíciles de separar de las de intervalo, pero la única diferencia es que las escalas de razón, el 0 representa la ausencia del atributo. Entonces, de la misma manera, yo les decía, en una escala del 1 al 5,
calificada la materia, lo mismo. Entonces en esta escala el 0 es el absoluto desprecio por la materia. No me gustó en absoluto para nada la materia. No existe. No tiene la cabalidad de. El ejemplo que se da, porque en realidad es el único ejemplo que yo conozco de escala de razón natural, tiene que ver con la temperatura. Para diferenciar una escala de razón de una escala de intervalo, es que la escala de razón, en la escala de razón, el 0 representa la ausencia del atributo, ¿sí? Y justamente el 0 representa realmente el 0, la escala de... justamente la temperatura, el 0 representa, puede existir el 0 en la escala y representa la ausencia de ese atributo. Bueno, la medida como atribución de números o modalidades empíricas psicológicas es el eslabón que une las modalidades empíricas con los números, y gracias a él podemos interpretar empíricamente, psicológicamente, los resultados numéricos que nos ofrecen las estadísticas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que justamente la medida es lo importante y lo que va a ser nuevamente la bisagra entre la teoría, los constructos teóricos y los números que nosotros observamos cuando estamos haciendo estadística. Por eso yo insistía tanto con las definiciones y las definiciones operacionales. Bien, como les decía, en general nosotros no trabajamos con poblaciones enteras porque es muy costoso. Y no solo porque es muy costoso, sino también porque porque no tenemos disponibilidad y porque tampoco podríamos, imagínense, tomarle un test de personalidad a toda la población, ¿sí? Entonces trabajamos con muestras, ¿sí? Bien, muchas de esas cosas ya estuvimos viendo en metodología de la investigación, pero las muestras, obviamente las muestras deberían ser aleatorias para asegurarnos la representatividad de la población, porque generalmente lo que nos interesa a nosotros es lo que decía, no la muestra sino la población. Ojo, también es válido que mi preocupación sea por la muestra. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa en control de calidad y quiero ver, qué sé yo, no tampoco. ¿Cuántos productos salen defectuosos? No mido todos los productos, mido un subgrupo de productos y generalizo respecto de todos los productos que sacó la empresa. Bueno, entonces cuando yo tengo toda la población voy a estar hablando de censo, ¿sí? Cuando yo aplico una herramienta a toda la población. Y acá vamos a diferenciar entre dos conceptos que son importantes: parámetro y estadístico. Un parámetro es el valor que tiene determinado atributo en la población, ¿sí? Si yo tengo un censo de toda la población argentina y saco el promedio de edad de toda la población argentina es un parámetro. Ahora, si yo saco una muestra de, no sé, 1 millón de personas de Argentina, saco el promedio de edad, ese es un estadístico, porque el estadístico es justamente... el estadístico se refiere a una muestra, y a través de ese estadístico, justamente utilizando herramientas de estadística inferencial, lo que a mí me interesa es estimar el parámetro, ¿sí? O sea, qué es lo que sucede a nivel poblacional en función del dato que yo tengo de mi muestra, del estadístico. Generalmente los estadísticos se ponen en letras minúsculas y los parámetros van en letra griega. Por ejemplo, la media, cuando es un estadístico, es X con una rayita arriba, y la media, cuando es el parámetro de toda la población, se escribe con la letra griega. Bueno, después esta parte de diseños experimentales la voy a saltear porque lo trabajamos en metodología de la investigación. Generalmente yo no tenía metodología de la investigación, entonces lo trabajaba un poco. Pero, digamos, esto es lo que yo les decía antes, ¿no? Lo que está mal diseñado metodológicamente, no hay estadística que salve. Entonces pensemos en el diseño que vamos a realizar antes de ponernos a hacer las estadísticas. Bueno, ¿cómo vamos a definir muestra desde el punto de vista de la estadística? Justamente es cualquier subconjunto de una población y que necesariamente debe hacer referencia a la población de la cual es parte,
¿sí? Tenemos diferentes estrategias de muestreo, que son las que más o menos hemos visto en, en metodología de la investigación, ¿sí? Siempre los muestreos aleatorios nos aseguran que tengamos una cierta representación pareja de todos los atributos que consideramos relevantes en nuestro trabajo. Bueno, y acá un concepto que es muy importante, que se llama error de muestreo, ¿sí? Una cosa es hacer una muestra mal. ¿Qué significa hacer una muestra mal? Bueno, estas cuestiones que ya trabajamos de, por ejemplo, la autoselección de las muestras. Cuando yo envío una encuesta por internet y la responde gente, y bueno, probablemente la responda gente que está interesada en la temática. Entonces es una muestra autoseleccionada, ella se seleccionó, no fue aleatoria. Entonces probablemente yo tenga un sesgo y que me respondan, por ejemplo, con conocimiento de causa, porque, a ver, si yo, no sé, estados de ansiedad durante la pandemia, y hago una encuesta, y me contestan alumnos de psicología, y bueno, probablemente sea un subgrupo de la población que sea sensible a la temática. Entonces, como le interesa ver cómo preguntan esto, y termina respondiendo la encuesta por un interés personal y contesta cosas que por ahí otra persona que no sea un estudiante de psicología no contestaría, ¿sí? Un matemático, qué sé yo, o una persona que trabaja cualquier otra cosa, no sé, una persona que trabaja un empleado de comercio. Entonces, o una persona, o justo, y dejo de representar a toda la gente que no tiene acceso a internet, o toda la gente que tiene acceso a internet pero lo tiene limitado, etcétera, 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 ¿sí? Y este es un problema de justamente es una muestra autoseleccionada. Esto lo explica muy bien Triola, les recomiendo que lean el capítulo. Ahora, el error de muestreo es que ninguna de todas las muestras me va a poder dar exactamente el parámetro, ¿sí? Si yo hago, pónganle que tengo, mi población son 100 alumnos, y agarro muestras de 10, ¿sí? Ninguna, y sorteo todas las probabilidades de muestras que hay, que es la combinatoria de 100 en 10, ninguna de todas esas muestras me va a dar el valor exacto del parámetro. Ahora, el promedio de los promedios de todas las muestras sí me da el valor del parámetro, ¿sí? Pero imagínense hacer miles de muestras de 10, es mucho más costoso que medir a 100 alumnos, no tiene sentido esto. Entonces, este error de muestreo es la diferencia que existe entre el parámetro real y la estimación del parámetro a través de una estrategia muestral de cualquier tipo, ¿sí? Y esto es fundamental porque lo que yo quiero hacer siempre es reducir el error de muestreo. Y ahí es la importancia de tener muestras más grandes. Mientras más grandes, más chico el error de muestreo. Y desarrollo herramientas para estimar este error de muestreo, como los coeficientes, los intervalos de confianza, los coeficientes de dispersión y otro tipo de herramientas estadísticas, algunas de las cuales vamos a ver. Si yo no me equivoco, voy a mirar el cronograma, creo que esto es todo lo que teníamos preparado para la clase de hoy. Sí, la clase próxima vamos a empezar ya directamente con lo que es tablas de distribución de frecuencia, así que si pueden ya empezar a leer sería lo ideal. Bueno, espero que tengan buena semana y cualquier duda recuerden en el foro, y si no, por lo pronto vayan escuchando las clases, leyendo, y vamos a tener justamente una consulta y un trabajo práctico para prepararnos antes del parcial. Bueno chicos, hasta luego, gracias por escuchar.